Sigo acá. Entonces, bueno, él toca este tema de la soledad, ¿cierto? Del aislamiento del poeta, de que el poeta, a pesar de que en el mundo social es muy reconocido y tiene muchos fanáticos, es un alma solitaria, es una persona que siempre está sola y aislada del mundo. Otro tema que él toca dentro de su obra literaria es la vida entendida como un ciclo eterno, ¿m? Que une al pasado, al presente y al futuro. Entonces, el hombre a través de su poesía nos hace entender que nosotros no nos podemos desligar de nada de nuestra vida, así sea el pasado, porque este pasado nos forja en lo que somos en el presente y este presente es lo que seremos en el futuro. Entonces, a partir de esta premisa, Guillermo Valencia parte de otro tema de su literatura. El tercer tema que él toca es como la falta de comunicación en el mundo moderno. Entonces ellos dicen que en este modernismo, ¿cierto? Que viene a retomarse después con las filosofías del posmodernismo y el tema de la modernidad líquida de Bauman. El man dice que en el mundo moderno hay una falta de comunicación. Nos hemos vuelto tan autómatas, tan de procesos, que hemos perdido lo esencial para el ser humano, que es la comunicación, ¿cierto? Una comunicación asertiva y clara. Y otro tema que él también toca, muy importante para él, es la patria. La patria no como concepto estatal, sino la patria como el terruño, la patria como el hogar, ¿cierto? Como el lugar donde usted creció y se forma. Entonces ahí dice, vea, la patria, su ciudad Popayán, y su pasado glorioso en la lucha por la independencia. Entonces es como recordar esos años gloriosos que tuvo ese lugar que lo vio nacer a uno. Ese es como otro tema que él toma dentro de su obra. Otro tema es el amor, ¿sí? Pero es el amor puro. Y la mujer, pero la mujer representada a través de imágenes auditivas y olfativas. Es muy interesante cómo Guillermo Valencia ve a la mujer en la poesía, porque cuando él describe a la mujer, no la describe como el ser tangible que conocemos, sino que él describe a través de, bueno, cuando hablamos de imágenes, es de la descripción, ¿cierto? A través de imágenes auditivas y olfativas, ¿cierto? De cómo se siente una mujer, a qué huele una mujer, cuál es la esencia de esta mujer, su alma, su energía, más que lo físico. Para Guillermo Valencia, lo físico de una mujer no importa. Importa lo que es ella, lo que nos hace percibir, lo que sentimos por los otros sentidos que no sea la vista. Eso es lo que busca Valencia a través de su poesía. Y el tiempo, que como lo dijo claro el gran filósofo mexicano José Alfredo Jiménez, la muerte, muchachos. No nos queda nada más que la muerte. El tiempo siempre nos va a conducir hacia la muerte. Entonces, ese es otro de los temas que toca Guillermo Valencia aquí en sus poemas. Espérenme, yo busco por aquí en mi poemario a Guillermo Valencia para leerles un pedacito de un poema. Un pedacito que es que los poemas de él son muy, muy extensos. A ver, ya me encontré. Vamos a leer unas estrofas, unos versitos de un poema de Guillermo Valencia que se llama Los camellos. Dos lánguidos camellos de elásticas cérvices, de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de Nubia. Alzaron la cabeza para orientarse y luego, al soñoliento avance de las velludas piernas, bajo el rojizo dombo de aquel cenit de fuego, pararon silenciosos al pie de las cisternas. Un lustro apenas cargan bajo el azul magnífico, y ya sus ojos queman la fiebre del tormento. Tal vez leyeron sabios, borroso jeroglífico, perdido entre las ruinas de infausto monumento, vagando taciturnos por la dormida alfombra, cuando cierra los ojos el moribundo día. Bajo la Virgen Negra que los llevó a la sombra, copiaron el desfile de la melancolía. Son hijos del desierto. Préstoles la palmera un largo cuello móvil, con sus vaivenes finge, y en sus marchitos rostros que esculpe la quimera, soplo cansancio eterno la boca de la esfinge. Dijeron las pirámides que el viejo sol rescalda, amamos la fatiga con inquietud secreta, y vieron desde entonces correr sobre una espalda tallada en carne viva su triangular silueta. Los átomos de oro que el torbellino esparce quisieron en sus giros ser grácil vestidura, y unidos en collares por invisible engarce, vistieron del giboso la escuálida figura. Bueno, aquí el poema no termina, él continúa. Este poema que nos habla de los camellos es un tanto metafórico, ¿no? Aquí lo que el hombre nos está queriendo mostrar no son los camellos de Egipto. Esto es una metáfora, es una forma de comparar y de mostrarnos
la situación de las personas que tienen que trabajar todo el día, ¿cierto? Como si fueran esclavos egipcios, como si fuera un camello que tuviera que estar debajo del sol todo el día. Entonces, así, a través de esta forma, que pues, a una primera lectura uno no lo puede interpretar, es lo que, a grosso modo, Guillermo Valencia nos muestra en su poesía. Por este tipo de escrituras es que él se destaca como uno de los poetas más reconocidos de este modernismo. Más adelante hablaremos de otros poetas como Silva y demás. ¿Listo? Hasta aquí, chicos y chicas, ¿estamos claros? Manito arriba, porque el micrófono no lo pueden prender. Yo los tengo silenciados. Manito arriba para saber que sí. Muy bien por acá. Perfecto, Lunita. Muy bien, Mariana. Muy bien, mis chicos. Excelente. Entonces, continuamos con esto. Terminado entonces, ¿quién fue el amigo Guillermo Valencia? Ya que se contextualizaron, ve aquí está un dibujo de cómo era Guillermo Valencia. Nos vamos para la página 132 a hablar un poquito de la narrativa modernista. Ay, ¿dónde tengo mi libro de Vargas Vila? Bueno, vamos a hablar de la narrativa modernista. Pues, aunque ya sabemos que en el modernismo lo que más se desarrolló en literatura fue la poesía, hubo escritores que escribieron narrativa, que escribieron novelas, que escribieron cuentos. Y el más representativo de nuestro país es un señor que se llama José María Vargas Vila, uno de mis escritores favoritos, por cierto. Este señor cambió radicalmente la mente de la gente en Colombia. Bueno, no la cambió, la intentó cambiar y fue tan radical que lo tuvieron que expulsar de este país. Porque lo primero que hizo Vargas Vila con su obra narrativa fue empoderar a la mujer. Entonces, por ejemplo, él mantiene un libro que se llama Flor del Fango, donde él nos cuenta la historia de una chica de ciudad que estudia como normalista, es decir, para ser profesora, y se va para un pueblito. Y lo que ella encuentra allá en ese pueblo es un machismo imperante, ¿m? Y una complicidad de parte como del gobierno y la iglesia para que ese machismo esté ahí. Entonces a ella la ultrajan, la maltratan, la violan, le hacen muchas cosas y ella es la mala del cuento. Y el remate es que la iglesia sale a decir que ella es la mala. Entonces Vargas Vila hace una crítica fuertísima a la iglesia. De hecho, el man dice que la iglesia es mala. Y a partir de eso, a Vargas Vila lo excomulga la iglesia, es decir, que la iglesia colombiana dice, este señor es un pecador, es un impuro, y lo excomulgan, y por ende a Vargas Vila le toca abrirse de este país. Entonces el hombre en su época no fue muy reconocido, de hecho fue muy juzgado. Hoy en día entendemos que la narrativa que el hombre hacía tenía una importancia social muy, muy grande, pero pues como lo podemos ver, el contexto a veces no aprecia ni valora la magia que tienen estos escritores. Entonces vamos a ver un poquito de la narrativa modernista, de las características de esta narrativa modernista y también vamos a ver cómo se ve el amor en la narrativa modernista. Entonces vamos, primero que todo, a leer este primer párrafito que nos va a contextualizar, que fue la narrativa modernista. Por favor, Sofía Manjarres, léeme este primer párrafo, página 132, aquí ya te reinicio el audio, dale a aceptar y léelo. El que está en amarillito. El que está en amarillito. Ah, bueno. La narrativa. Los amores, mi amor, usted está en clase conmigo, ¿listo? Pilas con eso, princesa. La vida personal de ustedes es de ustedes, pero guárdala para tu vida personal. ¿Listo, mi amor? Por favor, que estamos en clase y yo creo que todos tenemos. Continúa, Sofía, ya puedes volver a activar tu micrófono. Sofía, Manjarres. Listo, ahora sí. Venga, Johanna, dígale a su amigo que gracias a usted la sacamos de la clase, ¿listo? Chao, Johanna. Listo, continúa, Sofía. La narrativa modernista desarrollada en Colombia en las últimas décadas del siglo XIX. ¿Cuál es ese siglo, profe? Es que no sé. Siglo XIX, bueno, bien. Presenta historias de intelectuales que entran en conflicto con los valores de su época. Además, se alimentan de algunas ideas de la cultura europea y una gran sensibilidad artística y literaria. Muy bien, gracias, amiga Sofía. Ya puedes silenciar tu micrófono. Efectivamente, como nos lee Sofía acá, muchachos, en la narrativa modernista primero se empieza a desarrollar al final del siglo XIX, es decir, a final de 1800, es decir, por allá para 1880, 1890, entrando a 1900, ¿listo? Aquí es donde se desarrolla la narrativa modernista.
Y como les mostraba con el ejemplo de Vargas Vila, aquí nos muestran la historia de intelectuales que entran en conflicto con los valores de la época. Lo que les decía Vargas Vila, esta chica es una mujer que entra en conflicto, que al llegar a un pueblo lo único que es que la cultura y la tradición de un pueblo es ser machista, ser abusivo, que la iglesia tenía unas costumbres también no muy sanas en esa época, entonces todos estos valores empiezan a ser cuestionados y empiezan a entrar en conflicto. Y aparte de esta literatura, esta narrativa es influenciada gracias a la cultura europea, a la sensibilidad artística y literaria. ¿Listo? Esto es muy importante. Entonces, ahora sí nos vamos a ver las características. Muchachos, acá hago un paréntesis. Se dieron cuenta, yo saqué a Johanna, lo siento, pero es que la clase es un espacio que hay que respetar. Y ustedes en mi clase no me ven dándome picos con mi novia, ni mariqueando, ni haciendo cosas que no van. Porque si no estás en clase, o sea, ustedes verán si tienen o no tienen novios, eso es problema de ustedes. Si sus papás les dan permiso, allá ustedes. Pero, en la clase no, muchachos, porque eso es una falta de respeto. O sea, ¿qué tal si hiciera eso? Yo parar mi clase aquí, no sé, para picotear a mi novia? Hombre, eso no está bien. Más que qué envidia les da a ustedes. Eso no se puede, muchachos. ¿Listo? Continuamos entonces. Ahí está, ya se ganó su 0 del día. Ojalá el amor le dé lo que le tenga que dar el estudio. Creo que no aprendió nada en mi clase de literatura. Si algo nos ha mostrado la literatura es que el amor solo sirve para escribir libros. Fin, para nada más. ¿Listo, muchachos? No, mentira, no se graben eso. El amor existe y es muy bello y es bonito. Tal vez. Vamos a ver características de la narrativa modernista, muchachos. La primera característica de la narrativa modernista. Primero que todo, nos muestra un entorno cosmopolita. ¿Qué es cosmopolita? Como un lugar ideal, una ciudad, ¿cierto? Un lugar que particularmente está influido por el ambiente artístico e intelectual de las capitales de Europa. Entonces, cuando nos muestran lugares o entornos dentro de la narrativa modernista, cuando uno lee se siente como en algún paraje europeo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que Europa influenció mucho a estos escritores de esta época, porque allá era el único lugar donde se podía ir a estudiar bien, aprender de literatura. Entonces los grandes escritores se iban para Europa y llegaban muy influenciados. Entonces, por eso el hecho de que se muestre el entorno cosmopolita siempre, ¿cierto? Como ese deseo de ser ellos, ese eurocentrismo, se le llamaría en estos días. Segundo, recrea el mundo interior de un personaje central, a menudo inconforme con la realidad que lo rodea y que considera inferior a él. Entonces, esto es muy importante, porque el personaje principal de las historias en lo que es la narrativa modernista normalmente está inconforme con su realidad, con lo que le está pasando, porque considera que ese inferior que los rodea, que esa realidad que los rodea es inferior a ellos, ¿listo? Entonces, ese es como un elemento, digamos, dentro de los personajes de la narrativa modernista. Tercera característica, plantean un personaje de imaginación febril, ¿cierto? Y temperamento nervioso, con inquietudes intelectuales, inclinado por la reflexión y la contemplación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los personajes dentro de las novelas modernistas son personajes muy bien cimentados, ¿cierto? Que tienen un carácter y un, por decirlo así, como una personalidad ya formada, ¿sí? Pero tienen temperamentos nerviosos, entonces suelen ser ansiosos, se deprimen, y normalmente son muy intelectuales los personajes de las novelas modernistas, ¿cierto? O son profesores, o son doctores, o son abogados, son personas que ya tienen una formación intelectual. Es por eso que se da el hecho de cuestionar lo que pasa en el contexto, ¿listo? Cuarta característica, el héroe siempre está buscando respuestas a sus dudas y a su angustia existencial. ¿Qué respuestas busca? Bueno, busca respuestas frente al amor, frente a la cultura, a la filosofía moderna, y especialmente al arte, ¿sí? Quinta característica, los protagonistas de estas novelas, de estas narrativas modernistas, se interesan por lo exótico, ¿cierto? Tienen un gusto por el lujo, por las obras de arte, por las antigüedades, por conocer avances técnicos, científicos. ¿Ya? Por eso es que se llaman modernistas, porque son personas que, tanto los escritores como los personajes que plantean dentro de los textos, son personajes que siempre buscan como salir de su cuadro, ¿cierto? Salirse más allá de la margen, de la frontera y conocer más, apreciar más, entender que el mundo no es lo que nos dicen los medios, que el mundo no es solo lo que te rodea en cuatro paredes, sino que el conocimiento es muy extenso. Entonces ahora vamos a ver, para ya terminar este tema de la narrativa modernista, cómo se ve el amor dentro de esta novela modernista. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de la imagen de la mujer amada. ¿Cómo es la mujer amada dentro de la novela modernista? Entonces, bueno, se acerca más a un ideal forjado por la imaginación del héroe que a una persona real. Esta es una de las principales diferencias de lo que es el concepto de amor. Aquí el amor
o el ideal de mujer lo crea el escritor, pero a partir de su imaginación, no de algo que sea real. Porque si algo tenemos que entender es que usualmente cuando uno se enamora o habla del amor, eh, uno ama es el imaginario personal que tiene de lo que quiere que sea esa otra persona, ¿cierto? Yo quiero que esa persona cumpla con esto, con esto, con esto, con esto. A partir de eso es que yo creo la imagen de la mujer amada. Pero ¿eso de dónde viene? ¿De la imaginación o en realidad de mi pareja? Eso viene es de mi imaginación, ¿cierto? Es decir, que ese concepto de amor yo me lo forjo a partir de mis preconceptos, de lo que yo quiero. Que probablemente cuando usted va a la realidad a conseguir una persona, ¿cierto? Esa persona no va a cumplir ese estándar que usted tiene, porque pues obviamente la gente tiene errores y nadie es perfecto. Entonces, eso es lo primero que se toma frente al amor en la narrativa modernista. Concepto que hoy en día está muy vigente todavía. Dos, el aspecto físico de la mujer. Esto es muy importante porque es que aquí a la mujer en el modernismo se le ve como arte. Entonces, cuando se describe el aspecto físico de la mujer, se tiene en referencia las artes plásticas. A la mujer se le describe como un cuadro, así como ustedes la ven, ¿cierto? Aquí en esta imagen. Se le describe como si fuera arte, como si fuera una obra de arte, como si fuera arte plástica. Entonces, ese es segundo factor fundamental en lo que es el amor en la narrativa modernista. Uy, nos quedan 10 minutos, apenas la chacha. Tercera característica del amor en la narrativa modernista. El amor aquí se presenta como un sentimiento puro, bello, inocente y ennoblecedor, que en algunos momentos transmuta, hace metástasis y se vuelve en odio y en rencor, pero eso no es propio del amor. El amor en sí es un sentimiento que está en estado puro, que es bello, que es inocente, que es ennoblecedor, como les decía, amar es muy lindo, sí, pero es la realidad y el contexto el que hace que ese amor vaya muriendo, ¿no es cierto? Entonces, el amor aquí se ve como algo puro, eso hay que tenerlo claro. Cuarto elemento característica del amor en la narrativa modernista. Bueno, el amor se convierte en objeto de reflexión y de contemplación para el protagonista. Es decir, que el protagonista reflexiona sobre el amor, sobre su noción que tiene, sobre si su amor es correspondido, sobre si el amor que tiene lo está haciendo bien o lo está mal. Solo en raras oportunidades se manifiesta de forma concreta y física, ¿cierto? Así el amor de, oh, te amo, ven, de ese amor. No. El amor aparece más como objeto de reflexión, ¿cierto? El tipo, el personaje que está solo, está pensando en su mujer ideal, en si podrá conquistarla o no podrá conquistarla, pero el hecho de que se vea con ella, eso poco a poco se da, ¿listo? Es más como la meditación frente al tema del amor, más que el amor como acción, ¿listo? Quinta característica, este sentimiento aparece como un medio de salvación para el personaje central, ¿cierto? Como un remedio para las angustias, para el tedio, para las incertidumbres. Es decir, que en la narrativa modernista, al final, el amor es el que lo cura y lo salva todo. ¿Listo? Eso es lo que se debería, pues, un poquito frente a lo que es como el amor en la narrativa modernista. Bueno, aquí hay dos fragmentos de dos libros diferentes de José María Vargas Vila. Uno es Ibis y el otro es de Aura o Las Violetas, libros muy recomendados. Vamos a leer un pedacito de Ibis y cómo él narraba acá. Entonces, vean, el arte es la expresión sencilla de lo bello. Lo bello es la materialización del sueño, lo irreal hecho tangible, el ideal tomando forma, en la armonía del color, ya en la perfección de la línea, ya en la, ya en la euritmia lucidora y vibrante del estilo. Acá el man está usando una metáfora. Después dice, y es también del ideal lo subjetivo y lo rítmico, lo que se adivina y se revela en el limbo de la visión, la evocación del silencio y del ensueño, el soplo del misterio, el símbolo. Aquí en este parrafito de dos renglones, el man nos hace una reflexión sobre la belleza y el arte. O sea, es que se mantenía una capacidad para escribir. Y acá vamos a ver en estos dos párrafos cómo él hace una mirada al pasado. Entonces, póngale cuidado. En la encarnación de Venus, la divina en la desnudez casta y tumularia de la piedra, irguiéndose como la lis de belleza, mágica flor del placer, entre el humo del incienso y el vuelo de idálicas palomas, en el misterio de su altar, en Milos, es campespes desnudada por Alejandro ante el pincel de Apeles, inmortalizada por el genio, consagrada a la posteridad, así, desnuda como una perla, en la nobleza de sus líneas, en la sinfonía de sus proporciones, en el himno triunfal de su belleza de holocausto. Vea, aquí el man hace una vaina mágica. Y es que el man se va al pasado, ¿cierto? Y está hablando de la época de Alejandro Magno, ¿cierto? Y el man dice que, mire, una mujer aquí se le inmortaliza, se le consagra a la posteridad así. Tiene que estar desnuda como una perla. La nobleza tiene que destacarse en sus líneas, en la sinfonía de sus proporciones, en el himno triunfal de su belleza de holocausto. O sea,
el man, volvemos a decir, sí que cuando se habla de la mujer, se habla de la imagen de la mujer, más no se habla de cómo es físicamente, sino que nos interesa es como en nuestro imaginario de la mujer, lo que yo quiero que sea. Bueno, y así, bueno, si leen otros ejemplos de Vargas Vidal van a ver cómo funciona la narrativa modernista y cómo, cuáles son sus características y qué lo diferencia de otras narrativas. Eso es muy bien, muchachitos y muchachitas, todo lo que teníamos que ver el día de hoy respecto al tema de la poesía modernista y la narrativa modernista. Entonces, muchachos, vamos a tomar apuntes, les voy a decir qué es de apuntes para que una vez vayan en su libro. Entonces, primero, página 130. En la página 130, título es La poesía modernista de Guillermo Valencia. Después de esto, chicos, por favor, vamos a escribir este primer párrafito, ¿cierto? Que dice acá Guillermo Valencia Castillo, hasta donde dicen los versos. Este primer párrafo. Lo leemos, lo copiamos después del título y copiamos los 6 temas de su obra literaria. ¿Listo? Esto de acá del recorrido no, solo los temas de su obra, estos 6. ¿Listo? Esto es de acá. El dibujo no hay que hacerlo. Después de eso nos vamos para la página 132, muchachos, página 132. Y en la página 132 entonces ponemos como título La narrativa modernista, ¿listo? Y hacemos los 2 mapitas conceptuales, muchachos. Este párrafo no, hacemos este de características, con las 5 características, si las quieren resumir, no hay problema. Y el otro mapita, ay, porque me pasé de hoja. Ay, ya. Y el otro que dice el amor en la narrativa modernista, ¿listo? Que son 5 características, acá me lo acaba de pasar, este de acá, ¿listo? Esos son los apuntes del día de hoy, mis chicos queridos, ¿listo? Trabajo del día de hoy, taller, actividad del día de hoy. Muchachos, entonces, después de haber tomado los apuntes, cada uno de ustedes va a ir a Google, va a ir a su biblioteca, donde quiera, y se va a buscar un poema de José Asunción Silva. Si se les olvida el nombre, es el man del billete de 5.000. No pueden traer el poema que está en el billete de 5.000 porque ese es el más conocido. Otro poema de man, ¿listo? El man tiene muchísimos. Un poema de José Asunción Silva, lo leen y lo tienen listo porque en la otra clase les voy a preguntar de qué tratan los poemas que leyeron. Yo ya me conozco la obra de Silva, ¿listo? Entonces, eso sería, muchachos, todo por el día de hoy.